El tema de este salmo puede resumirse de esta manera: 2 hombres, 2 caminos, 2 destinos. Este salmo abre la sección que se corresponde con el Génesis. Comienza con el hombre en vez de hacerlo con el universo material. Nos habla del hombre bendito, del hombre. Este hombre bendecido es contrastado con el impío. Es también una figura de Cristo, el último Adán, en medio de los pecadores impíos y los despreciativos. A veces pensamos del Señor como un varón de dolores hecho para el sufrimiento, y por alguna extraña razón muchos de los cuadros que se han pintado de él le revelan como un hombre de apariencia triste. Es cierto que el profeta Isaías dijo que era ese varón de dolores, pero ¿por qué no continuamos leyendo? En ese mismo libro de Isaías encontraremos que Cristo no tuvo dolores y aflicciones propias. El profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 4, dijo: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido y afligido por... Fue nuestro dolor y no el suyo propio el que él tuvo que llevar, que soportar. Él fue un Cristo feliz, y este es como un cuadro de él». Leamos el versículo 1 de este primer salmo, que encabeza un párrafo que hemos titulado «La práctica del hombre dichoso». «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado». Este versículo declara la práctica del hombre dichoso. Un poco más adelante en este salmo veremos el poder del hombre dichoso y finalmente su permanencia. En este primer versículo vemos el lado negativo de la práctica del hombre feliz. Se nos dice lo que el hombre dichoso no hace. Aquí vemos 3 posiciones o posturas. Según este versículo, el hombre dichoso o feliz es el que en primer lugar no anda o no sigue el consejo de los malvados. En segundo lugar, no se detiene en la senda o en el camino de los pecadores. Y en tercer lugar, no se sienta con los burladores para cultivar su amistad. La persona que hace estas 3 cosas no es una persona feliz. Pasa por estas 3 etapas. Primero se asocia con los malos, luego comparte el camino de los pecadores y después se une a los que blasfeman. Definitivamente, aquí hay regresión, deterioro y degeneración. Usted puede notar los pasos que se toman en el proceso. Primero, el hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados, no escucha a los impíos. ¿Ha observado usted que incluso el Señor Jesús nunca se refirió a su propia razón o a su propia mente como la base de una decisión? Todo lo que él hizo estuvo basado en la voluntad de Dios. Él nunca les dijo a sus discípulos: «Compañeros, vamos a Galilea». Lo he estado considerando y como soy más sabio que vosotros, creo que esto es lo mejor que podemos hacer de acuerdo con mi punto de vista. Esa no fue la manera en que se acercó a sus discípulos. Él siempre dijo: «Voy a Jerusalén porque es la voluntad de mi Padre». Él pasó tiempo con su Padre y supo cuál era su voluntad, y en base a ello se desplazó hacia ciertas áreas. Estimado oyente, una cosa es escuchar los consejos, y un buen consejo está bien, pero claramente el consejo de los malvados no. Nosotros tenemos que vivir por la fe, y recurrir al consejo de los malvados no es caminar por... ¿Quiénes son los impíos? ¿Los malvados? Aquellas personas que dejan a Dios fuera de sus vidas. No tienen ningún temor reverente de Dios. Viven como si Dios no existiera. En la actualidad, alrededor nuestro hay multitudes de personas como estas. Se levantan por la mañana, nunca se dirigen a Dios en oración, nunca le agradecen por los alimentos que tienen ni por la salud. Simplemente continúan moviéndose por la vida, pasándoselo en grande. Han dejado a Dios totalmente al margen de su existencia. Los impíos aconsejan a un hombre y entonces le encontramos, en segundo lugar, transitando por el camino de los pecadores. El malo es el que se apodera de él allí. El pecado es cerrar el blanco. O sea, que ellos no viven en la forma en que deberían vivir. A ellos se refiere la Escritura cuando dice en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte». Y más adelante, en Proverbios, capítulo 16, versículo 2, dice: «Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión». El pecador puede pensar que todo está bien en su vida, pero él es un pecador. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7: «Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos». También en el mismo libro, en el capítulo 53, versículo 6, dice:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre cargó sobre el Señor Jesús todo el peso de nuestra culpa. Es que somos pecadores y este es nuestro retrato. El siguiente paso de ir por el camino o la senda de los pecadores es descender más aún y, en tercer lugar, sentarse en la silla de los escarnecedores, o en otras palabras, cultivar la amistad de los blasfemos, los burladores, o hacer causa común con ellos. Los blasfemos, los que se burlan, son los ateos. Entonces el pecador consigue que el joven se siente. Se nos ha dicho que esta tercera etapa es cuando el joven se sienta en compañía de tales personas. No solamente niegan a Dios, sino que exhiben un odio y un antagonismo hacia Dios. Esta actitud la vemos por todas partes. Los que le desprecian y se burlan, ellos se oponen absolutamente a Dios. Y también muestran su oposición a la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la actitud de Dios, la puede ver en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 34, donde la Escritura dice: El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. El Señor se opone a los que le muestran su desprecio y Él mismo se burlará de ellos. Por cierto que la que se presenta aquí es una imagen terrible. Ahora, este es el lado negativo. Esto es lo que el hombre dichoso no hace. En el próximo versículo veremos lo que este hombre feliz sí hace. Leamos el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de un hombre que había estado poseído por los demonios, que cuando los demonios salieron de este hombre, éste limpió su vida. La morada de su vida había quedado adecentada, adornada, y él pensó que todo estaba bien y en orden. Pero el demonio aún le controlaba. Realmente, el demonio anduvo vagando por los alrededores sin poder encontrar un lugar donde quedarse. Se cansó de viajar y entonces regresó trayendo a sus amigos con él, otros 7 espíritus peores que él mismo. Y se nos dijo que el último estado del hombre era peor que el primero. Hay muchas personas en la actualidad que piensan que si ellas simplemente limpian un poco su... Eso es todo lo que necesitan hacer. Pero, estimado oyente, observemos que, hablando de este hombre dichoso, aquí se dice que se deleita en la ley del Señor. En otras palabras, que encuentra placer y alegría en la meditación de la palabra de Dios. Desearíamos hacerle llegar el mensaje de que la Biblia es un libro emocional. Su lectura no constituye una carga ni produce aburrimiento. Su lectura y su estudio son agradables. Este salmo recalca que la persona que experimenta placer al estar en contacto con esa palabra es una persona feliz. Las tragedias que hoy afligen a la humanidad, expresadas con lágrimas, suspiros, el dolor de corazón, los corazones quebrantados, las vidas y hogares destruidos, son el resultado inevitable de que los seres humanos hayan quebrantado las leyes de Dios. En este sentido, la palabra de Dios es clara. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 3, encontramos esta declaración: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus creyentes hoy no solo incluyen los 10 mandamientos, sino también todas las instrucciones recibidas de Jesús mismo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Realmente, sus mandamientos no constituyen una carga. La idea de que el ser salvo por gracia significa que el creyente entonces puede vivir sin estar sujeto a una ley y vivir como le plazca, no se encuentra en la Biblia. No ha de rechazar las normas de conducta. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, se nos dice lo siguiente: Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para dar rienda suelta a vuestras pasiones, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no implica en ningún modo vivir una vida de libertinaje, puesto no tenemos que guardar los 10 mandamientos para ser salvos, pero ello no quiere decir que hemos de quebrantarlos. Significa, estimado oyente, que no estamos a la altura de la ley de Dios. Él requiere perfección y usted y yo no la tenemos. Tenemos que acercarnos a Dios por la fe. Después de ser salvos por la fe, tenemos que vivir en un plano más elevado que la ley. Hemos de tener en el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio. De esa manera vivimos bajo la disciplina y guía de la gracia de Dios. El versículo enfatiza entonces que esa persona que se deleita en la palabra de Dios, en su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir con esto de meditar? Pues ilustra a una vaca rumiando, masticando el bolo alimenticio. Hemos oído que la vaca tiene varios compartimentos en el estómago. Entonces puede salir por la mañana, pastar en la hierba cuando el rocío está sobre ella en la parte fresca del día. Después, cuando hace calor, al mediodía, se reclina sobre la sombra de un árbol y comienza a masticar los alimentos que había introducido previamente por su boca. Es decir, que toma la hierba que había masticado por la mañana y la vuelve a colocar en su boca para masticarla una y luego la cambia de estómago. Eso es precisamente lo que hacemos cuando meditamos. Volvemos la vista a lo que ya hemos leído. Tomás Kempis lo expresó de una forma original. Dijo: yo no tengo descanso sino en un rincón con un libro, y ese libro es la palabra de Dios. Quiere decir que el meditar sobre lo que uno lee es hacer como esos animan sus alimentos al considerar lentamente y pensar detenidamente en lo que uno está leyendo. Recordemos lo que el apóstol Santiago dijo en su carta en el capítulo 1, versículo 24, hablando de la persona que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es el espejo de Dios, que nos revela lo que realmente somos. Debemos permitir de forma a nuestra vida según la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces recordemos que el hombre dichoso en su ley medita de día y de noche, según dice aquí. Estimado oyente, Dios no tiene ningún plan o programa para que usted crezca y se desarrolle como creyente aparte de la palabra de Dios. Usted puede estar tan ocupado en su iglesia como sea posible, en una gran ciudad y andando de un lugar a otro, pero usted nunca crecerá espiritualmente por medio de esa actividad. Usted solo se desarrollará meditando en la palabra de Dios, es decir, repasando una y otra vez en sus pensamientos hasta que esa palabra se convierta en una parte de su vida. En esto consiste lo que hemos llamado la práctica del hombre dichoso.